Hola, gracias por escuchar Rebeldemente, el podcast de las buenas y las nuevas ideas. Aquí vamos a charlar con personas que han roto moldes, exploraremos paradojas que te hacen pensar y buscaremos en la historia para descubrir lecciones que seguramente te van a sorprender. Prepárate pues para un viaje lleno de inspiración y descubrimientos increíbles. Gracias por acompañarnos en esta aventura. Hola, buenas tardes, días o noches, dependiendo de dónde se encuentran, dónde nos oigan. Este es otro episodio de Rebeldemente, el podcast de las buenas y las nuevas ideas. Hoy nos acompaña Juan Camilo Machado. Juan Camilo es un destacado ingeniero que trabaja en el campo del emprendimiento y la innovación, pero dejemos que sea Juan Camilo quien se presente y nos cuente de su trayectoria. Buenas y un saludo, Juan Camilo. Hola Jaime y a todos los que nos oyen, nos ven, desde donde nos vean. Yo soy Juan Camilo Machado, como decía Jaime, soy de profesión ingeniero industrial con una opción en economía. Hice una maestría en innovación para el desarrollo empresarial y toda mi experiencia profesional ha estado enfocada al emprendimiento y la innovación. Hace 12 años monté una empresa de consultoría enfocada en pymes, a las cuales ayudamos a gestionar sus valores corporativos, su ventaja competitiva a través de la innovación. También he estado acompañando redes de emprendimiento, creando y liderando redes y comunidades de emprendimiento a nivel latinoamericano. He emprendido varias veces, he tenido varios fracasos, varios éxitos, he acompañado como mentor, como consultor y a eso he dedicado mi vida. Actualmente también me desempeño como docente universitario en estos campos de la innovación y el emprendimiento. Súper. Juan, bueno, en esta trayectoria que tú acabas de contar has dado mucho material para hacerte muchas preguntas, pero voy a arrancar con la primera. ¿Qué es más difícil? ¿Emprender? O sea, arrancar algo de nuevo o innovar, mejorar algo existente. ¿Qué es más complejo, difícil? Cada uno tiene sus retos, sus dificultades. Digamos que ya personas que ya han emprendido una vez exitosamente o fracasos incluso, pues ya emprender se vuelve como una actividad cotidiana. Entonces todo el tiempo estamos buscando oportunidades, cuándo viene el siguiente emprendimiento, ¿sí? Sin embargo, la innovación, pues a su vez, cuando tú ya tienes algo consolidado, estás en una empresa, tienes una serie de paradigmas, de ideas que son difíciles de romper. Y para poder hacer innovación, pues hay que retar esos paradigmas, ese statu quo. Entonces le agrega un puntico adicional de dificultad a lo que es innovación, pues porque nos enfrentamos a lo desconocido con la innovación. A veces emprender, a veces vamos de la mano, emprendes en cosas innovadoras, pero otras veces emprendes en lo que ya conoces. Entonces, si bien cada uno tiene sus vericuetos, sus dificultades, creo que por ese punto la innovación tiene una dificultad adicional. Bueno, sí, sin lugar a dudas, cada uno tiene su complejidad. Bueno, nos vamos a dedicar hoy principalmente al tema de innovación, pero dos cositas. ¿Cómo se llama tu empresa de consultoría? Y después me dejas el link para agregarlo dentro del podcast. ¿Cómo se llama? Pyme Project SaaS. Bien, ¿y estás dando clases de innovación en qué universidad? Actualmente me encuentro en la Universidad EAN. Es una universidad con un enfoque orientado hacia el emprendimiento y la innovación sostenible. Y allá estamos muy contentos ayudando a jóvenes en pregrado y posgrado a emprender y a innovar. Sí, súper. La universidad en ese sentido tiene posicionamiento muy interesante en ese lado, un edificio inteligente y sostenible, bueno, un edificio verde muy chévere. Ya hablaremos seguramente algo de eso, de tu experiencia en ese campo. Bueno, entonces, una de las razones que nos trajo acá hoy fue conversar sobre los obstáculos a raíz de una lectura que tuviste la oportunidad de compartir, de divulgar sobre qué es lo que está evitando que Colombia pase del puesto 66 al top 10 en innovación. O sea, ¿por qué llevamos años atascados en la mitad de la tabla? ¿Sí? ¿Y por qué no estamos en el top 10? ¿Qué nos falta? ¿Cuál es tu opinión de cuáles son, no sé, el top 3, si quieres,
de los factores que hoy no hacen que estemos en ese top 10? Bueno, pues uno es el factor humano, ¿sí? La innovación tiene que ver mucho con la cultura, ¿sí? La cultura que tenemos como país, la cultura que tenemos como organizaciones que nos limitan en ese sentido hacia la innovación actualmente. Si queremos hacer un cambio estructural para poder subir a ese top 10, considero que hay que hacer cambios en la cultura. Digamos que el colombiano siempre se ha dicho que somos muy ingeniosos, a veces se habla que la malicia indígena, que somos muy creativos, y de hecho sí, en el exterior se valora mucho el talento colombiano, hay mucho talento colombiano que se va hacia afuera y está haciendo grandes innovaciones, pero afuera, ¿sí? Pero aquí digamos que culturalmente todavía no se da ese valor hacia la innovación. Hoy en día todavía vimos es que esto lo llevamos haciendo así durante 100, 200 años, porque lo vamos a cambiar ahora. Entonces, ese pensamiento, esos paradigmas, ese status quo que predomina es lo que, por un lado, nos está dejando que avancemos como innovación. El otro aspecto es que consideramos que la innovación está solo para las grandes empresas, que la innovación requiere mucha plata y que hay que invertirle para poder hacer innovación, pero pues en Colombia las grandes empresas son el 1 o 2% del total de las empresas, el 98% de la estructura empresarial son MIPYMES. Entonces, si en las MIPYMES, que son el 98% de la estructura de las empresas, no innovamos, pues Colombia no va a poder avanzar, se cae todo el sistema, porque pues sí, las grandes pueden estar haciendo innovación, invirtiéndole a innovación, pero pues nuestra estructura, nuestra base empresarial es de MIPYMES. Entonces, por eso pues yo le he apostado a trabajemos con las pymes, ¿sí? Y uno llega a las pymes, yo que trabajo con ellas, y sí hay innovación, pero pues se hace de una manera no estructurada, no sistemática, eventualmente mejoran un proceso, eventualmente sacan un nuevo producto que podría ser considerado innovador, pero no lo ven como innovación, no tienen un sistema claro y fácil. Y pues a nivel gobierno, a nivel apoyo gubernamental, pues está muy enfocada la innovación es a las grandes y no a las pequeñas. Entonces, Muy bien. para mí son los... Bueno, súper. Ahí vamos a desglosar eso un poquito. Primero hablemos del tema de talento humano y hagamos unas reflexiones ahí en ese sentido. Yo creo, a ver, yo tengo una hipótesis. La hipótesis es que en Colombia las personas buscan ser muy especialistas de área y no de sector. Y voy a explicar mi idea un poquito, a ver, ¿tú qué opinas? Y es que yo, o por supuesto, puedo tener un sesgo de supervivencia y decir, mire, yo miro a las personas que están a mi alrededor y la mayoría de las personas son especialistas en un área particular, no en una industria. O sea, hay personas especialistas en logística, pero no hay especialistas tanto en tema farmacéutico como en tema minería o petróleo. ¿Sí me explico? Como que uno siente que si bien hay unos niveles de especialización, ahí falta como que profundidad. Lo que tú has visto en las pymes, entonces, tú hiciste una reflexión muy importante. Entonces, yo me imagino ser gerente de una pyme y decir, bueno, innovemos. Bueno, gente, innovemos, pero lo que da la tierrita no da para eso, ¿verdad? Como que lo que uno se encuentra. ¿Cómo ha sido tu experiencia particular ya trabajando con personas del lado a lado en ese punto? Sí, antes de responderte puntualmente la pregunta, pues quisiera contar dos casos puntuales. Súper. Uno en el sector de agrícola del campo, que pasa mucho, y es que nos gusta lo rápido y el camino fácil, entre comillas, de seguir los éxitos de otros. Entonces, en el campo se ve mucho por ejemplo, en un pueblo que se llama Genesano, pues las familias cultivaban papa, pero una familia dijo un día, vamos a cultivar pera, y le empezó a ir bien, y todos los demás dijeron, oiga, la pera funciona, cultivemos pera, y todas las familias se convirtieron a cultivar pera. Obviamente, si todos cultivan pera, sale mucha pera y se baja el precio.
Entonces, vieron algo que funcionó y todos dijeron, como a este le funcionó, nos va a funcionar. Entonces, ese es un poco ese sesgo del éxito que decide es, oiga, si a otro le funcionó, a mí me va a funcionar. Y lo vemos todo el tiempo de, esto funcionó en otro país, entonces tiene que funcionar acá, y lo traemos y no funciona. El segundo caso es una empresa en la que implementamos innovación. Entonces, todo el programa, empezaron a surgir ideas muy sencillas, pero nos encontramos con un impedimento y es, listo, están saliendo productos muy innovadores, muy chéveres, pero el equipo comercial no los vende, ¿sí? ¿Y por qué no los vende? Uno, pues porque dice, no, yo sé es vender a producto y esto es lo que me compran y lo voy a vender es porque es lo que yo conozco. Entonces, ahí es todos esos sesgos, esas barreras mentales, paradigmas, que como te decía al principio, son lo que nos están limitando. Entonces, me quedo con el camino rápido, vender lo que ya conozco o probar la receta exitosa y pues no lo que realmente va a innovar, ¿sí? Entonces, ahí era el mito que también te contaba, que creemos que la innovación es invertirle plata para poder hacer grandes desarrollos, pero cuando uno mira los países que están en ese top 10 que hablábamos al principio, en el que quisiéramos que esté Colombia, pues las estadísticas dicen que cada 100 pesos que tú inviertes en innovación, en un país desarrollado te devuelve 60 pesos. O sea, tiene una rentabilidad de más del 60%. Un retorno, exactamente. Y en países menos desarrollados ese retorno puede ser superior al 100%. O sea, lo que tú inviertes recibes el doble como mínimo. Y en las pymes pasa lo mismo. Por eso a mí me pareció tan interesante enfocarme en las pymes. Y es que cualquier inversión que ellos hagan en innovación, el retorno va a ser muchísimo mayor que el que tiene una gran empresa, ¿sí? Entonces, hoy en día a las pymes les cuesta mucho ese innovar por nuevamente, esas barreras mentales que tenemos de, oiga, no, pues ¿para qué voy a hacer algo diferente si lo que he hecho me ha funcionado para mantenerme? Hay un miedo a hacer algo diferente y usualmente cuando se atreven a hacer algo, tratan es de imitar lo que ha funcionado. Oiga, miremos qué han hecho los grandes que les funcionó, hagamos nosotros lo mismo. Y entonces terminamos no haciendo innovación, sino copias, remakes o mejora continua, pero no estamos innovando. Ese es como el panorama con el que yo me he encontrado hoy en día con las pymes. Tú has resumido muy bien, digamos, esas dos situaciones, el pensamiento y el déficit de talento humano, vamos a decirlo de esta manera. Y en el déficit de talento humano, entonces aquí también entra, uno tiene que hablar de otros temas como la pertinencia laboral, o sea, que la gente está estudiando lo que el mercado necesita. En tu experiencia, nuevamente, ¿qué has visto tú como déficit? Mire, la gente no, puedes decirlo de cualquier forma, o no encontramos este tipo de perfil, o es que definitivamente no es un tema de perfil, sino de actitud, o es un tema de conocimiento, o es un tema de experiencia. ¿Cuál podrías decir tú que es ese déficit más común que has encontrado que dice, mire, si nosotros superáramos o lográramos un superávit acá, podríamos saltar? Sí, pues por un lado está lo que tú dices, cómo estamos capacitando a las personas desde las universidades, no solo las universidades, también la parte técnica, tecnológica, incluso yo diría los colegios, cómo estamos formando al talento humano. Y hay una realidad y es un reto que todos los días trabajamos desde las universidades, y es que las universidades vamos a una velocidad mientras que el mundo va 10 veces más rápido. Claro. Entonces, hoy, pues, por ejemplo, desde mis cursos, desde la universidad, decimos, oye, es que hoy estamos formando a personas para trabajos que no sabemos cuáles son porque hoy no existen. En 4 años, 5 años que se gradúa un estudiante, el mundo ha cambiado muchísimo y entonces hoy yo lo estoy formando es para que se prepare a lo que todavía no sabemos que va a venir, ¿sí? Entonces, ese es un reto donde, bueno, queremos que la educación que damos sea la pertinente, entonces es la pertinencia, pero pues es complejo cuando el mundo está cambiando cada día mucho más rápido. Entonces eso desde el lado de las universidades, yo siento que las universidades hoy están haciendo un gran esfuerzo para que la educación sea mucho más pertinente, que los estudiantes salgan con unas
y nuevos profesionales salen con unas competencias de un pensamiento crítico, de una resiliencia, de adaptarse rápidamente a esos cambios, de identificar oportunidades y combatiendo un poco lo que tú mencionabas al principio desde la especialización, que si bien está bien especializarse, pero que tengan competencias para evolucionar y adaptarse a cualquier circunstancia y unas competencias que sean integrales, ¿sí? Luego llegamos a las empresas que empiezan su reclutamiento y hoy en día por lo mismo que las mismas empresas no saben tampoco cuál es el futuro hacia el que vamos, pues nos basamos en crear perfiles y en buscar trabajadores con las competencias que conocemos hace mucho tiempo, ¿sí? Entonces, buscamos el cargo muy específico y de hecho con muchos amigos que son reclutadores me dicen, "No, es que cada vez es más difícil encontrar la gente porque en esos perfiles ponen cosas súper específicas y lograr encontrar ese perfil súper específico es cada vez más complejo. Que sepan puntualmente un lenguaje de programación, que sepan, pero entonces, listo, lo encuentran y ahí eso genera otro problema, porque la empresa va a decir, oiga, yo lo contraté a usted para eso. No le permiten salirse de ese esquema porque es tan especializado y fue tan difícil encontrarlo que no les conviene o no quieren que se salga del perfil con el que lo encontraron. Entonces, si este llega y encuentra una oportunidad de innovación, oiga, levanta la mano, pero le van a decir, no, pero es que yo no necesito eso ahí porque yo lo contraté para eso y va a ser muy difícil encontrar a otro. Entonces, toda la estructura, la dinámica está pensada de manera tan rígida y poco flexible que impide que nos movamos hacia la innovación y que realmente podamos hacer cambios culturales y de pensamiento. No, genial, genial descripción que acabas de hacer de lo que se vive en el terreno. Hay un agente que tú mencionaste en todo esto que es el gobierno, digamos, que es como ese tercer factor que mencionaste muy apropiadamente sobre su impulso en la innovación. Encontramos que la innovación nunca ha sido una prioridad de ningún gobierno, digamos, nunca hemos sido capaces de invertir más del 0,8% del equivalente del PIB en innovación. Ahorita estamos como en 0,2, incluso es un nivel muy, muy bajo respecto a otros. Y vemos hubo una época en la que la innovación se confundió mucho con tecnologías de información y encontrábamos todo el tiempo que los gobiernos eran felices regalando tablets, ¿sí? Regalando tablets y regalando internet y poniendo puntos digitales. Y aunque eso no está mal, parecería que el gobierno dijo, ya hice la tarea. O sea, ya puse el punto de internet, ya regalé tablets, ahora sí, innoven. Chicos, ya pueden ser programadores. ¿Tú qué opinas? O bueno, no solamente de ese evento en particular, sino en general de lo que qué más puede hacer un gobierno, local o nacional. Sí, digamos que yo en esta trayectoria profesional que les contaba, he trabajado mucho también con programas de gobierno, de impulso, de fomento de la innovación. Entonces hay un programa, por ejemplo, que se llama Fábricas de Productividad, en la cual le brinda acompañamiento, consultoría a las empresas colombianas en diferentes líneas, línea comercial, línea de sofisticación y desarrollo de producto, que es la de innovación, pero ellos la llaman sofisticación y desarrollo de producto. Entonces, nada más así como la llaman, ya empieza con la coarta, exactamente. Entonces, estamos limitando la innovación a lo que es sofisticación o desarrollo de producto, ¿sí? Siendo que la innovación puede ser cultural, transformacional, en procesos, tenemos muchas alternativas, pero en estas líneas le dicen a la empresa, yo solo le va a valer si usted se dedica a sofisticar un producto, que a veces ni siquiera es innovación, sino es mejora continua, ¿sí? Entonces, que la línea es muy delgadita, ¿sí? Entre mejora continua e innovación incremental, tenemos una línea muy delgadita en qué me quedo en mejora continua y cuando hago una real innovación. Por otro lado, pues el de gobierno se orienta mucho pues al desarrollo científico, de la innovación pensada en patentes, en registros que podemos hacer a nivel, y esto pues lo limita mucho hacia
los centros de investigación, universidades, ¿sí? Donde a veces sí se está innovando, pero no está llegando a innovaciones o a desarrollos, a patentes que sean directamente aplicables a nivel país, a nivel sectores industriales, económicos. Entonces, esa es otra de las limitantes a nivel gobierno. Lo otro es cómo lo medimos, ¿sí? Entonces, nuevamente, como desde la base no tenemos clara la definición de lo que puede ser innovación, entonces el gobierno y los programas de gobierno te exigen que muestres unos indicadores. Entonces, ¿cómo reflejas la innovación si de base no sabemos? Entonces, te orientan nuevamente a esa innovación solo de producto, no de modelo de negocio, no de procesos, sino la innovación en producto. Entonces, ese es estructuralmente el apoyo que está dando el gobierno, pues como ya mencionas, es corto, pero ese poquito que está todavía no está completamente bien orientado, ¿sí? Otro de los problemas que hay en ese tipo de programas y de lo que hace el gobierno, y es que nuevamente es súper rígido. Entonces, si tú en un plan dijiste, mire, es que mi propuesta de innovación es que voy a innovar en este producto, y en el proceso de innovación te dijiste, no, ya no vas a sacar un producto, vas a sacar un servicio. El gobierno y esos programas te dicen, no, pero es que usted dijo que iba a innovar en producto. No lo puede cambiar, porque ya el plan que nosotros le aprobamos es eso, y si usted no saca ese producto, me incumplió y me tiene que reembolsar lo que yo le invertí. Entonces es súper rígido. Digamos que con las pymes que nosotros trabajamos, lo que tratamos para hacer para combatir eso es presentar proyectos muy generales, no tan específicos. Porque si uno es específico, al final las cosas no y hay eso que es hacerlas tal como eso. contraintuitivo, porque los procesos de innovación, que son proyectos de tipo explorativo, tienen esa es su esencia, es saber uno por dónde empieza, pero no saber dónde termina. Entonces, claramente, este ejemplo de fábricas o de cualquier otro programa del gobierno, tienes tú toda la razón en ese punto. Te dicen, mire, usted se compromete a algo y uno no sabe si va a terminar ahí, porque en el proceso de descubrimiento, digamos, cuando uno trabaja con Lean Startup, Design Thinking o cualquier otra herramienta, uno sabe dónde empieza, pero no dónde van a terminar los esfuerzos por entregar o un producto o un servicio, una mejora en ese sentido, un nuevo mercado, etcétera, o como dices tú, cualquier otro tipo de innovación organizacional. Entonces, definitivamente tus aportes a los programas de productividad han sido muy certeros en cuanto a eso. La crítica que yo les tengo es a veces el tiempo, y es que piensan mucho en el producto, pero no piensan tú también lo planteaste, en el proceso. Es decir, muchos cambios no se dan en 6 meses, sino al cabo de por lo menos un año, fruto precisamente de haber implementado una cultura de transformación, una cultura de innovación, y ya el proceso sigue. Y entonces, a veces estos programas te dicen, usted tiene 40 horas, 60 horas, 80 horas, te lo predeterminan. Y esas 40, 80, tienen que darse durante estos meses, además, porque el programa tiene que acabar antes de tal día donde debemos cerrar cuentas, ¿sí? Entonces, todas esas series limitantes, si bien dicen que las limitantes son un aliciente para la creatividad, no es ese el tipo de limitantes que son alicientes para la creatividad. Pues son más de otro tipo, la escasez y ese tipo de elementos, pero sí llama la atención definitivamente la concepción de lo que hay ahí. Juan, tú tienes un trabajo muy interesante de lo que haces en la universidad. Cuéntanos cómo es vivir en un ambiente, digamos, donde están constantemente pensando en emprendimiento, en innovación y en sostenibilidad, que es lo que hoy, digamos, determina estas características de la Universidad de AN. Pues ha sido muy interesante. Yo personalmente soy feliz porque mi propósito de vida yo lo encaminé hacia eso, hacia mi propósito de vida. Te cuento, yo establecí que mi propósito de vida es ayudar a las personas a mejorar su calidad de vida a partir de la innovación, el emprendimiento y la educación, ¿sí? Porque soy un fiel convencido de que, pues, la educación es la fuerza que cambia cualquier sociedad. Ya lo decía Nelson Mandela también, para cambiar las sociedades hay que educar las sociedades. Entonces, en ese sentido, pienso que es vital
trabajar desde la educación, pero adicionalmente innovando. Yo también digo en mis clases de si uno mira un celular hoy en día y lo compara con un celular hace 10 años, pues vamos a ver que ha cambiado muchísimo. Pero si tú comparas un salón de clase de hoy con uno de hace 300, 400 años, que son las universidades más antiguas, sigue siendo el mismo modelo. Entonces, creo que también tenemos que innovar en las aulas de clase, en los modelos educativos, si queremos transformar la sociedad. Y eso es lo que me hace muy feliz, que hoy en día me encuentro en una universidad donde estamos trabajando en innovar en los modelos educativos, que no es solo lo que le enseñamos a los estudiantes, sino que desde la esencia misma del modelo educativo estamos innovando, ¿sí? También, pues, estar en los dos frentes de conocer las necesidades del mundo empresarial, de las empresas, y estar trabajando con la fuerza humana, el talento humano que va a salir a ser parte de esas empresas o a crear nuevas empresas, pues desde la base poderles impregnar ese ADN de innovación, sí demuestra que salen unos profesionales con una visión y capacitados para poder enfrentar todos esos paradigmas que hemos estado hablando el día de hoy. Entonces, es muy enriquecedor, muy satisfactorio poder estar en ese ambiente. Y digamos que los jóvenes, pues igual en la universidad ya hay algunos paradigmas, pero están aún más libres de paradigmas que una persona que ya está en el mundo empresarial hace muchos años. Entonces, surgen ideas súper interesantes para innovar, para emprender. Es un día a día muy enriquecedor. No deja de ser irónico que en las universidades se ven un par de fenómenos que son anti-innovación, anti-educación. Voy a ir con el primero, tú lo mencionaste, pero lo quiero redondear, es las universidades muchas veces se llenan de profesores tiempo completo que no están en el mundo empresarial y solamente están en el mundo académico. Y entonces ahí sucede como cierta paradoja, porque eso puede funcionar un par de años, pero al cabo de 3, 4 años, un profesor que solamente haya estado en el mundo académico ya quedó desactualizado. Por mucha investigación que haga, precisamente se va como alejando, pensaría uno yo, de esa aplicación empresarial. El otro elemento que creo yo es la rigidez de los currículos académicos. Y es que cuando uno piensa en carreras de 4 o 5 años, uno a lo sumo puede estar viviendo, si tiene suerte, en su plan de estudio vive un cambio de módulo, un cambio de currículo, si tiene suerte. Si no, con el plan que empezaste, terminaste y cuando saliste, pues pasa algo. Pero claro, eso no es tanto culpa de las universidades como de los mismos procesos del ministerio, que suelen ser complejos porque... Y eso es lo que no deja de ser como un poco irónico, y es, una universidad se tiene que preparar prácticamente un año, o sea, un año identificando un cambio, una tendencia, una situación, un año documentándolo para entregarlo y mientras se aprueba y todo eso y llega al ministerio y cuando sale, o sea, ya han pasado 2 años, ya ese cambio no es válido. Qué cosa tan impresionante, ¿no? Esa forma de actualizarse. Tú lo has descrito tal y como es, ¿sí? Hoy, yo lo que digo, la manera de enfrentar eso es el chip, la mentalidad en cada uno de mis estudiantes, en cada uno de los estudiantes universitarios de, oiga, aquí en la universidad aprendemos a pensar, aprendemos ciertas metodologías, pero el aprendizaje real está afuera en la calle y es uno mismo el que tiene que salir a buscar, ¿sí? Hoy también pensar que es un aprendizaje para toda la vida. No, yo ya tengo el título, ya se acabó mi época de universidad. No, hoy el mundo nos exige que todos los días estemos aprendiendo algo nuevo, ¿sí? Yo cuando salí, mi empresa de consultoría la monté, la constituí, de hecho, 15 días antes de mi grado. O sea, yo empecé a trabajar desde antes de tener el título, y cuando empecé a enfrentarme con los problemas reales de las pymes, me di cuenta que en la universidad había aprendido el 1% de lo que iba a aplicar, ¿sí? De hecho, yo siempre cuento que una de mis primeras experiencias,
Yo hice mi trabajo de grado de ingeniería industrial con una importadora de autopartes. Yo les diseñé un modelo de manejo de inventarios, un software que les permitiera hacer su planeación de inventarios de más de 1.300 referencias. Ujú. Cuando yo termino, yo voy y le digo al gerente de esa pyme, que fue uno de mis primeros clientes, oiga, yo quiero implementar lo que hice, me contrata, pero no me contrata como empleado, sino como consultor. Yo ya iba con esa idea de quiero ser consultor, que ahí me enfrenté a muchos paradigmas de no, está recién salido de la universidad, ¿cómo va a ser consultor? Pero bueno, yo de frente me fui y lo monté. Pero cuento esta historia porque me acuerdo mucho que este señor me dijo, este señor es un perfil, era el gerente de una empresa en la que ya lleva más de 50 años. El señor había hecho apenas su colegio, su básico, nunca había estudiado una carrera profesional y en la empresa él había empezado como mensajero hasta que un día la decidió comprar cuando los dueños anteriores se fueron. Él me dijo, listo, yo lo voy a contratar, implemente eso, pero pues como usted lo que va a hacer es un modelo inventario, lo que usted me va a decir es cuáles las referencias más importantes, cuánto debo pedir de cada una, cada cuánto, vamos a hacer una apuesta. Y esa apuesta era que él escribiera en una hoja cuáles eran las 20 referencias principales, cuánto debería pedir de cada una y cada cuánto. Entonces él me dijo, si yo le apego al menos al 80%, pues usted termina su trabajo y yo no le pago nada. Sí, yo, listo, haga. El caso es que al final, efectivamente, abrimos la carta que habíamos escrito inicialmente y le pegó al 100% las referencias más importantes, las cantidades que debía pedir, con diferencias muy mínimas, de más 10, menos 10 unidades. Y al final sí me pagó el proyecto y ha sido un gran cliente desde entonces, hace ya más de 12 años. Pero el mensaje es eso. Él aprendió empíricamente lo que yo aprendí en la universidad y ahí me di cuenta que, como te decía, en las universidades vamos a aprender un estilo de pensamiento, desarrollar unas competencias, pero eso tenemos que salir a complementar. Entonces, si bien es cierto todo lo que mencionamos de que la rigidez del ministerio, lo que le exigen a las universidades hace que eso sea gradual, al final, si no fuera así, pero todo está en la mentalidad de las personas. Si yo tengo una mentalidad de que yo tengo que autoaprender, de salir a vivir experiencias, a cambiar esos paradigmas, a retar también lo que nos dicen las universidades, los profesores, el mundo, pues yo, si tengo esa mentalidad, salgo a comerme el mundo, literalmente. Entonces, ese es el mensaje que yo le dejo siempre a mis estudiantes, como no piensen que aquí les voy a enseñar todo. De hecho, hay otro ejercicio que yo hago y es que yo una clase del semestre la dicto, digo, es como una fake class, dicto una clase falsa, esperando a ver qué estudiantes me retan, me cuestionan. Y lo triste es que pocos se atreven a levantar la mano y decir, ¿Cómo va a profesor, ser? eso Y, por ejemplo, o sea, dices mentiras, dices, o por ejemplo, inventas un concepto, algo así. exactamente, invento conceptos, incluso anteriormente en otra universidad dictaba una materia que se llama ingeniería económica y intencionalmente cometía errores básicos de matemáticas. Al despejar una ecuación pasaba a sumar algo que ya estaba sumando, por ejemplo. Sí. Errores que son obvios, pues para mí, pero que a veces los Sí, una estudiantes mente se dan aguda, cuenta. claro. Exactamente. Muchos al final cuando yo les decía, oiga, mire, es que lo que les dicté está mal, me decían, ah, yo sí me di cuenta. Y yo, ah, bueno, pues se dio cuenta porque no levantó la mano. ¿Por qué no dijo? No, pues porque usted es el profesor. Entonces yo hago ese ejercicio para demostrar que, oiga, no, los profesores también nos equivocamos, también aquí venimos es a retar. La educación no es un proceso en una sola vía, tiene que ser en doble vía y no es que el estudiante está solo ahí para recibir, sino el estudiante también está para retar y cuestionar y que sea un proceso en doble vía. Juan, maravillosa lección y creo que el mensaje quedó clarísimo, el mensaje ha quedado muy, muy bueno y qué mejor que tú que con el ejemplo y con tener la cabeza, digamos, en ambos mundos de la academia, pero también del empresariado y también como emprendedor, porque, digamos, ese es el tercer mundo, digamos. Yo siempre, yo siempre he criticado un tema y es que hay muchos profesores de emprendimiento que nunca han liquidado una nómina, que nunca han liquidado un IVA, que no saben qué es el ICA,
Sí, y aunque uno dice el emprendimiento no es para eso, pero es que si uno no tiene claro las obligaciones con la DIAN, hermano, o sea, falta terreno, ¿no? Falta tierra en ese sentido. Y claro, tú como emprendedor además te das cuenta de los problemas que sufren tus clientes y los percibes mejor que cualquiera. Juan, para finalizar, algún mensaje adicional que quieras darle, puede ser a los estudiantes, a los empresarios. Enfócate en un grupo al que tú quisieras dejarle un mensaje final o de cierre de este encuentro que hoy hemos tenido. Pues yo quisiera rápidamente enviar un mensaje a cada uno, a los empresarios, en especial a los empresarios PYME, que son los que yo me enfoco, es la innovación es rentable, vale la pena innovar, atrévanse a romper esos paradigmas, esos miedos a innovar y empiecen a ser parte de que su empresa adopte la innovación como parte de sus valores fundamentales, como parte de su cultura. No como un proceso externo, sino como algo central y que cada día lo vivan. Y para eso el mensaje es también acérquense a las universidades o a los estudiantes que también les van a ayudar a que esa innovación fluya más y les salga mucho más económicamente. Y a los estudiantes, pues el mensaje, pues uno, ya les dije, es abran la mente, salgan a comerse el mundo en el sentido de retar todo lo que está establecido, reten desde sus pensum, sus profesores, su día a día, sus propios pensamientos y vuélvanse esa fuerza humana que va a ayudar a las empresas colombianas y al país a salir adelante. Y para eso también, así como le digo a las empresas, acérquense a las universidades, acérquense a los estudiantes, salgan a buscar esas empresas también a las que pueden aportar, ¿sí? Si bien es muy chévere trabajar en una multinacional, pero les aseguro que trabajar en una pyme, salir a buscar, trabajar en una pyme o emprender una pyme, emprender una empresa, no solo una startup, sino también emprendan en pymes, va a hacer que el país pase de ese top 66, top 60, que es lo máximo que de pronto hemos podido llegar, a un top 10 e incluso mucho más. Bueno, Juan, yo creo que tu mensaje ha sido muy bueno. Yo solamente quiero agregarle, digamos, redondeando también todo lo que has dicho a los estudiantes, hay que decirles, no es tanto lo que uno aprenda, sino la actitud frente al aprendizaje, eso es lo más importante. Y a los empresarios, yo también quisiera agregar que no esperen tanto que el gobierno les devuelva, sino que se apoyen otros empresarios y tu mensaje adicional, apóyense en universidades y también de ñapa, apóyense en su gente. Hay gente quizás con unos talentos extraordinarios que por ese rol, esa visión taylorista, digamos, de la administración, a veces tenemos a la gente encasillada. No es que esta persona es la de nómina y él ya solo sabe hacer nómina y nada más y no puede pensar en cosas diferentes, y creo que ahí hay un tema importante para los empresarios, para que miren a su talento humano realmente como una bomba a punto de explotar, en un sentido, una bomba de ideas a punto de explotar. Juan, muchísimas gracias, ha sido unos minutos muy enriquecedores, y a todos los que nos escuchan también muchísimas gracias por estar hasta el final. Nos vemos en una próxima ocasión y esperamos, Juan, seguir contando historias de empresarios y de estudiantes. Claro que sí, muchas gracias, Javier, por la invitación. Y así llegamos al final de otro episodio de Rebeldemente. Si te gustó lo que escuchaste, no dudes en compartirlo con tus amigos. ¿Tienes algún tema en mente que te gustaría que explore? Cuéntamelo en los comentarios. Si te quedaste con ganas de más, puedes profundizar temas como este en mi libro, Si Descartes fuera gerente, disponible en Librería Nacional, Profitécnica y Lerner en Colombia y en Amazon para el resto del mundo. Gracias por acompañarme hoy y recuerda que una mala noticia a tiempo puede ser también una buena noticia. Hasta la próxima.